Buenas tardes. Esta sería la presentación de la primer clase de cálculo financiero. Cálculo financiero es una materia que se estudia por unidades. Hay que tener muy presente que ninguna unidad está desvinculada de otra unidad. Por lo tanto, no podemos estudiar la unidad 8, por ejemplo, sin entender las 7 unidades previas. En esta oportunidad vamos a empezar con teoría general de operaciones financieras. Pasamos a ver la presentación de la teoría general de operaciones financieras. Es importante determinar el origen de la denominación de la cátedra. Cálculo financiero. ¿Qué es cálculo financiero? Son cálculos matemáticos aplicados a operaciones financieras. El cálculo financiero estudia el valor del capital a lo largo del tiempo. Y son instrumentos básicos para poder determinar este valor del capital a lo largo del tiempo, las ecuaciones de valor. Es decir, este tiempo no se fija en un mismo instante de tiempo. Tiene que haber un movimiento del tiempo a lo largo del eje del mismo. Es decir, ante una prestación existe una contraprestación. Acá yo pongo prestación igual a la contraprestación. En realidad no es una igualdad, sino estamos ante la presencia de la equivalencia financiera. Y cuando hablamos de equivalencia financiera, es muy importante saber que tenemos que fijar una fecha focal o época de evaluación o momento de evaluación. Otro instrumento importante para estudiar el movimiento del capital a lo largo del tiempo es el diagrama o eje del tiempo, donde podemos observar una línea dividida en periodos equidistantes y hacer un análisis, ya sea proyectivo, donde nos trasladamos desde el presente hacia el futuro, es decir, desde 0 a n, como podrán observar en esa línea dividida en periodos equidistantes, o un análisis retrospectivo, donde partimos de un momento futuro para trasladar el capital a un momento presente. Otro instrumento básico son las coordenadas cartesianas, es decir, el sistema cartesiano de coordenadas, donde vemos el eje de abscisas y el eje de ordenadas, que nos da una visualización de 4 cuadrantes. El beneficio de este instrumento es el enfoque visual que nos permite observar las consecuencias del desplazamiento del capital a lo largo del tiempo. Por lo tanto, resumiendo, ante una operación financiera podemos definir que hay un intercambio de capitales. Cuando hablamos de capitales, hablamos de capitales equivalentes, de agentes que intervienen en este intercambio, de un periodo de tiempo, no tiene que ser en el mismo instante, sino haber un transcurso de tiempo, y muy importante, las leyes de valorización, que son las leyes de capitalización cuando hablamos del análisis proyectivo, cuando nos trasladamos del presente al futuro, y las leyes de descuento, que sería lo inverso, es decir, cuando nos desplazamos del futuro al presente. Estas leyes de valorización
son modelos matemáticos que nos permiten el cálculo de la sustitución de capitales. Cuando hablamos de sustitución de capitales, estamos hablando de equivalencia de capitales. Las operaciones financieras se pueden clasificar en operaciones simples cuando estamos en presencia de un único capital. Por ejemplo, operaciones como la constitución de un plazo fijo. Las operaciones financieras complejas ya estamos en presencia de varios capitales. Por ejemplo, cuando una persona se presenta en una institución financiera a solicitar un préstamo y para su restitución el pago de cuotas. Entonces ya vemos que esta contraprestación se recibe un capital y se restituye en cuotas. Acá estamos en operaciones complejas. Tenemos un análisis proyectivo cuando nos trasladamos del presente al futuro y acá tenemos el sistema de interés simple y el sistema de interés compuesto. Y ante un análisis retrospectivo, es decir, cuando nos trasladamos del futuro al presente, tenemos la teoría general del descuento, que puede ser un descuento simple o un descuento complejo. Acá estamos viendo racional o comercial. Eso iría en la línea del descuento simple, que el mismo puede ser un descuento racional o comercial. Y también tenemos las operaciones mixtas. Otra clasificación son las operaciones ciertas, donde tenemos certeza de la duración de la operación, y las contingentes, donde no hay certeza del momento final de la operación financiera, que es el caso de seguros de vida o renta vitalicia. Y finalmente, operaciones financieras a mediano, corto y largo plazo. Cuando hablamos de operaciones financieras, hay dos componentes fundamentales, que es la unidad monetaria, es decir, el símbolo pesos, que está asociado al capital que estamos trabajando, que puede ser igual o mayor a 0. Y el otro componente fundamental es el tiempo, el momento determinado donde se realizan las operaciones. Estos dos componentes, la unidad monetaria y el tiempo, deben estar asociados. Cuando hablamos de operaciones financieras y hablamos de capital financiero, hablamos de capitales equivalentes. Y si hablamos de capitales equivalentes, es fundamental determinar el momento focal o momento de valuación. Siempre reitero en toda operación financiera que es el intercambio de capitales, tiene que existir el factor tiempo, tiene que existir la unidad monetaria, el concepto de capital equivalente y el momento de valuación. Las leyes financieras, como les dije previamente, comprenden dos tipos de análisis. Un análisis proyectivo, que es trasladar un capital del momento presente, definido como 0, a un momento futuro que está definido como N. Acá, al trasladar el capital del presente al futuro, estamos frente a la ley financiera de capitalización, donde podemos encontrar la capitalización simple o la capitalización compuesta. En cambio, en el análisis retrospectivo, el análisis parte de un momento futuro, definido como N, para trasladar el capital a un momento presente, llegando al momento 0.
Allí tenemos las leyes financieras de descuento, que son descuento simple, que tenemos una subdivisión racional o matemático o comercial, y la ley de descuento compuesto. Por supuesto que cada una de estas leyes de capitalización o de descuento tienen todo un capítulo que explicaremos oportunamente. Cuando hablamos de interés, el interés es el rédito que obtiene el poseedor de un capital por posponer su disponibilidad. Los factores que establecen el precio de este capital tiene implícito el riesgo de la operación, por ejemplo, el riesgo de no cobrarlo, de que uno preste un capital, por ejemplo, y no obtener su devolución. También está presente la depreciación del valor del dinero en el tiempo, lo que denominamos cobertura inflacionaria, y fundamentalmente el factor que determina el interés es la falta de disponibilidad del capital por no disponerlo en un periodo de tiempo. Las expresiones del interés pueden ser una expresión absoluta, que a modo de ejemplo tenemos un capital en el momento cero de 100 pesos y un capital en el momento n de 150 pesos. La diferencia de esos dos capitales, que reitero, están expresados en momentos diferentes, en el momento cero y en el momento n, su diferencia, que son 50 pesos, es un interés expresado en valores absolutos. La expresión del interés en forma relativa, ya estamos hablando de una relación de proporcionalidad, donde podemos observar que es el cociente entre el interés absoluto que determinamos previamente de 50 pesos sobre el capital original. Es la relación de proporcionalidad de esos dos valores. Acá observamos que los 50 pesos vinculados al capital original de 100 pesos nos representa un interés del 50%. Y finalmente, tasa de interés expresada en una unidad de tiempo, estamos en presencia de ya las conocidas tasas de interés. No hablamos de interés absoluto ni relativo, sino hablamos de tasas de interés, que es cuando estamos vinculando el interés relativo a la unidad de tiempo. Acá tenemos las tasas libres de riesgos, las tasas con riesgo y las tasas que contemplan la desvalorización del dinero a través del tiempo. Las tasas de interés se pueden clasificar en tasas activas y tasas pasivas. Cuando ustedes se presentan a un banco a solicitar un préstamo, el banco les indica cuál es la tasa de interés implícita en ese préstamo o cuál es la tasa que representa un préstamo. Estamos frente a una tasa activa. La tasa activa es la que cobra el banco, mientras la tasa pasiva es la tasa que el banco paga ante determinadas operaciones financieras. Por ejemplo, un depósito a plazo fijo. Otra clasificación es la tasa real contra la tasa aparente. Cuando hablamos de tasa aparente, son las tasas nominativas. Por ejemplo, una tasa nominal anual que podrán observar en cualquier pizarra de un banco, que se denomina aparente porque no nos está indicando cómo afecta a esa tasa el factor inflacionario. Cuando a la tasa aparente le afectamos
el factor inflacionario, estamos frente a una tasa real. También, como sabrán, existen las tasas fijas, es decir, que no varían cuando uno solicita un préstamo y les dicen que la tasa es fija o puede ser variable. Estas son determinadas en el momento de concretar una operación financiera. Después, en las leyes de operaciones financieras que se rigen por leyes de capitalización, se aplican las tasas de interés. Y en las operaciones financieras que se rigen por las leyes de descuento, se utilizan las llamadas tasas adelantadas. Se denominan adelantadas por el momento de cálculo, que es al inicio de la operación. Luego, en las operaciones de préstamos, por ejemplo, en los sistemas de amortización, donde hay una unidad específica de sistemas de amortización, tenemos las tasas directas. La tasa de interés directa es cuando solicitamos un préstamo y no se contempla la devolución del capital, es decir, se calculan siempre sobre la deuda original. Y luego tenemos las tasas sobre saldo. Es el caso donde sí se contempla el pago de capital. Por eso se dice tasas sobre saldo de deuda. Tasas periódicas cuando estamos frente a un periodo entero y tasas subperiódicas cuando contemplamos subperiodos menores incluidos en el periodo entero. Las tasas nominales frente a las tasas efectivas que nos dan el rendimiento efectivo de la operación, donde allí podemos encontrar el costo financiero total. Y las tasas proporcionales frente a las tasas equivalentes. Equivalencia de capitales. Equivalencia financiera. Definición muy importante que en las operaciones financieras los capitales son equivalentes. ¿Y cuándo dos capitales son equivalentes? Cuando valuados a un mismo momento, en este caso del ejemplo, al momento 0, observamos que tenemos el capital 1 expresado en el tiempo 1 y el capital 2 expresado en el tiempo 2. Estos dos capitales son equivalentes cuando valuados en el momento 0, es decir, que es la época focal o época de evaluación, a la misma tasa de interés resultan iguales. B sub 1 es igual a B sub 2, que son valores actuales porque están expresados en un momento presente. Régimen de interés simple. El régimen de interés simple es una operación financiera simple porque estamos frente a un único capital que podemos definirlo como capital inicial, que es la base de cálculo de los intereses. Y esta base de cálculo permanece invariable. Acá estamos en un análisis proyectivo donde el capital se traslada de un momento presente a un momento futuro, de 0 a n. Los intereses se calculan siempre sobre el capital inicial y no se reinvierten para generar nuevos intereses, es decir, no se capitalizan. Tenemos que calcular los intereses a través de una tasa de interés que está expresada en tanto por uno y, como les vengo reiterando, tenemos el plazo de la operación, el tiempo fundamental en una operación financiera que puede estar expresada en distintas unidades, días, meses, año. Es muy importante que tasa de interés
y N, duración de la operación, estén expresadas en una unidad homogénea. Es decir, si la tasa es mensual, el tiempo debe ser mensual. Siempre tasa y tiempo expresada en unidades homogéneas. La demostración, y esto quiero que tengan muy presente, cuando uno en un examen les pide demostración de valor final, en este caso de un régimen de interés simple, esta es la demostración de cómo llegamos a esa fórmula. No que indiquen que el valor del monto, por ejemplo, como lo ven acá expresado, C sub n es igual a C sub 0 por 1 más n por i. Esta fórmula no es la demostración. La demostración es indicar que en el momento 0 tenemos un capital C sub 0, que es la base de cálculo de los intereses que permanece invariable. Tenemos el tiempo, n periodos, y como les expresé precedentemente, la base de cálculo siempre va a ser C sub 0 igual a C. El capital 1, que es el capital expresado en el momento 1, es igual al capital inicial, que es C, más los intereses que se produjeron en ese primer periodo de tiempo. El interés es igual al capital base de cálculo por la tasa de interés. Por lo tanto, el capital en el momento 1 es igual a capital más el capital por la tasa de interés, que sacando factor común C, tenemos que es igual a C por 1 más I. El capital en el momento 2 tenemos el capital en el momento 0 más los intereses que se generaron en el periodo 1 más los intereses que se generaron en el periodo 2. Les reitero, siempre la base de cálculo es el capital original, por lo tanto tenemos igual a capital, que está expresado en el momento 0, más los intereses del periodo 1, que es C por I, más los intereses del periodo 2, que sigue siendo C por I. Sacando factor común, determinamos que el capital en el momento 2 es igual a C por 1 más 2 por I. Observen que el capital en el momento 2 es igual a C por 1 más 2 veces I. Y así sucesivamente, con lo que llegamos que en el capital en el momento N es igual al capital más los intereses que se produjeron en cada uno de esos periodos. Sacando factor común C, llegamos a la fórmula de monto, que es igual a C sub n igual al capital origen, base de cálculo inamovible, por 1 más n por i. Este es el monto de interés simple cuando la tasa permanece fija y el monto varía en progresión aritmética. Cuando la tasa es variable, pueden observar que el monto es igual al capital inicial por un factor donde el primer término de ese factor es el número 1, porque al sacar factor común C, allí vamos a tener 1, más el producto de la tasa vigente por el tiempo que esa tasa estuvo vigente. Esto es cuando la tasa no es fija. Como fórmulas generales tenemos interés, capital origen, por tasa de interés por tiempo. Interés es igual
al capital original por la tasa de interés por tiempo. Y el capital original, despejando de la fórmula de monto, tenemos que igual al cociente entre el capital final dividido 1 más n por i. Esto todo por despeje de fórmulas. También tenemos al interés como diferencia entre el valor del monto y del capital original. El interés como rédito, como un valor absoluto, cuando vimos en su momento valores absolutos de intereses, diferencia entre un valor final y un valor inicial. También, si despejamos, reemplazamos el valor final, sabemos que era igual a C sub 0, el capital origen, por 1 más n por i, menos C sub 0. Observen, esto está relacionado con la fórmula previa. Sacando un factor común C sub 0, nos queda que el interés es igual a C sub 0 por 1 más n por i menos 1. Cuando hablamos de régimen de interés simple con tasas variables, la demostración es la que les voy a indicar a continuación. Tenemos el eje de tiempo, donde vemos tiempos equidistantes, es decir, que son iguales, y en cada momento un capital. Para la demostración partimos del momento 0, donde tenemos un capital sub 0, que es igual a C. El capital en el momento 1 es igual al capital más los intereses que se devengaron en ese primer periodo, igual a C más I sub 1 por N sub 1. Sacando factor común, acá falta una C, sería, le indico bien la fórmula, C más I sub 1. El I sub 1 se calcula aplicando la tasa de interés por el capital, por lo que sacamos factor común C y nos da igual a C por 1 más I sub 1 por N sub 1. El capital en el momento 2 es igual al capital original más los intereses del periodo 1 más los intereses del periodo 2. Lo que nos da el capital inicial más los intereses del periodo 1 los podemos expresar como capital por I sub 1 por N sub 1. Y el interés sub 2, en el caso de que vuelva a variar la tasa, es el capital por I sub 2 por N sub 2. Sacamos factor común C y tenemos que el capital en el momento 2 es igual al capital por 1 más I sub 1 por N sub 1 más I sub 2 por N sub 2. De igual forma, podemos expresar el capital en el momento 3 y así sucesivamente llegar a la fórmula del capital en el momento n, que es igual al capital original más los intereses devengados en cada uno de estos n periodos, concluyendo que capital sub n es igual a C sub 0 por 1 más la sumatoria de I sub x por n sub x, variando x de 1 a n. Dentro de la teoría general del interés, tenemos el régimen de interés compuesto, que consiste en que en la capitalización los intereses se suman al capital, es decir, un capital genera intereses y estos intereses, luego de un periodo de capitalización,
se suman al capital que los generó para generar nuevos intereses. Esto se produce al final de cada periodo equidistante y podemos concluir que la capitalización de intereses se produce en forma periódica. Para la demostración de la fórmula de capital final bajo un régimen de capital compuesto, de capitalización compuesta, partimos de un capital ubicado en el eje del tiempo en el momento cero y tendremos que calcular el capital en el momento 1. El capital en el momento 1 está constituido por dos componentes. El capital base, que es C sub 0, más los intereses que se devengaron en ese periodo, que es igual siempre al capital por la tasa de interés. Así llegamos a que C sub 1 es igual a C sub 0 más el capital ubicado al principio de ese periodo por la tasa de interés. Si sacamos factor común C sub 0, nos va a quedar que el capital en el momento 1 es igual a C sub 0 por 1 más I. Con el mismo razonamiento podemos determinar el capital en el momento 2. Para calcular el capital en este momento tomamos como base de partida el capital en el momento 1, donde ya tienen los intereses del primer periodo capitalizados. Por lo tanto, el capital en el momento 2 es el capital del momento 1 más los intereses generados en este subperiodo de tiempo. Es decir, si reemplazamos el capital sub 1 por su equivalente, que es igual a C sub 0 por 1 más I, y le sumamos los intereses que se devengan en este periodo, 1 por I, pero lo podemos expresar como C sub 0 por 1 más I, por la tasa de interés, tenemos que en conclusión el capital en el momento 2 es igual a C sub 0 por 1 más I al cuadrado. Así sucesivamente podemos determinar que el capital final en el momento N es igual al capital al inicio de ese subperiodo, es decir, C sub N menos 1, más los intereses que se generaron entre N menos 1 y N, que es igual a C sub N menos 1 por la tasa de interés. Siempre sacando factor común, tendremos que capital sub N, que es el capital expresado, es igual al capital origen por 1 más I elevado a la N. En conclusión, es de destacar que en el régimen de capitalización a interés compuesto, que es un análisis proyectivo, es decir, que nos desplazamos desde el presente al futuro, cuando hablamos de interés compuesto, los intereses se capitalizan, forman parte del capital y generan nuevos intereses, donde un capital final se calcula a partir del capital inicial por un factor 1 más I a la N. 1 más I a la N lo podemos llamar factor de capitalización, que nos sirve para trasladar un capital desde un momento 0 en este caso al momento N. El capital final en el sistema de interés compuesto varía en progresión geométrica. Si queremos comparar el régimen a interés simple y el régimen a interés compuesto, tenemos que recordar siempre que en el régimen a interés simple los intereses se calculan sobre un capital que permanece invariable, mientras que en un régimen a interés compuesto el capital va variando porque se le van sumando intereses que se capitalizan. Si comparamos un monto calculado bajo un régimen de interés simple con un monto calculado bajo un régimen de interés compuesto, el monto a interés compuesto va a ser superior
al monto calculado bajo un régimen de interés simple, justamente porque los intereses en el régimen a interés compuesto se capitalizan. A excepción del periodo 1, donde, como podemos observar en el momento 1, la base de cálculo es C sub 0. Por lo tanto, en el momento 1, el monto a interés compuesto y el monto a interés simple son iguales. En esta filmina podemos comparar lo que les acabo de decir. Monto calculado bajo un régimen de interés simple con el monto calculado en un régimen de interés compuesto. Sabemos que monto a interés simple es igual al capital por 1 más la tasa de interés por el tiempo. Y monto bajo un régimen de interés compuesto es igual al capital por 1 más la tasa de interés compuesto elevado a la enésima potencia. Si consideramos que los capitales originales son iguales, por ejemplo, 1 peso, podemos simplificar ese capital y nos va a quedar una igualdad que permite determinar cuál es la tasa de interés simple en función de la tasa de interés compuesto y viceversa. ¿Cuál es la tasa de interés compuesto en función a la tasa de interés simple? La demostración de capital final en un régimen de interés compuesto descrita precedentemente fue con la consigna de que la tasa permanecía constante. Si la tasa de interés que utilizamos a lo largo del tiempo va variando, que es lo más lógico, ya tenemos que ir sacando un factor de capitalización por cada una de las tasas vigentes. Por lo tanto, C sub n va a ser igual a C sub 0 por 1 más I sub 1. Ese I sub 1 está expresada en el tiempo que estuvo vigente esa tasa de interés. Es decir, estamos hablando de un análisis proyectivo que implica una movilización del capital a lo largo del tiempo. Si tenemos, como les dije siempre, un eje del tiempo donde partimos de C sub 0 y tenemos que llegar a C sub n, tenemos que distinguir cuáles son las tasas de interés que participan en ese movimiento del capital y cuál es el tiempo que están vigentes. Por lo tanto, concluimos que un capital en el momento n se parte del capital sub 0 por la productoria del factor de capitalización 1 más I sub x, variando x de 1 a n. Cuando hablamos de cuando hablamos de costo financiero total, UVA o inflación, tenemos que saber que el costo financiero total es una tasa efectiva anual que nos está indicando cuál es el real costo de una operación financiera. Por ejemplo, si solicitamos un préstamo en el banco nos ofrece la operación a una tasa nominativa, que es una tasa nominal anual. Además, considera en la operación gastos administrativos, seguros y otra serie de gastos que lleva que el préstamo tenga un costo financiero distinto a esta tasa nominal anual. Por eso, cuando hablamos de costo financiero total, estamos hablando de una tasa efectiva anual. En el caso de los préstamos UVA, el costo financiero total está vinculado con dos conceptos muy importantes, que son la tasa de interés que permite calcular la cuota pura más la actualización por inflación. Sabiendo que inflación es la variación de los precios a lo largo del tiempo medida por índices de precio al consumidor. Esta pequeña introducción nos lleva a hablar de 3 tipos de tasas: las tasas de interés real, las tasas de interés aparente
y las tasas de interés que reflejan la inflación. Cuando hablamos de la relación de estas tres tasas, hablamos de la ecuación de Fisher, donde 1 más la tasa de interés aparente va a ser igual al producto de dos factores, 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa real. ¿Qué nos está diciendo esta ecuación? Que la tasa de interés aparente, que es una tasa nominativa, aparente, como su nombre lo indica, es el producto de 1 más la tasa de inflación por 1 más la tasa real. Con lo que nos quiere decir que para determinar la tasa real tenemos que partir de la tasa de aparente y su influencia por el factor de inflacionario. Esta ecuación se aplica siempre con tasas efectivas y no nominales. Tasas efectivas. Cuando hablamos de tasas efectivas, estamos hablando de rendimientos reales, efectivos en cada periodo de tiempo. Por ejemplo, tenemos la alternativa 1, donde consideramos que un peso a los 60 días nos va a rendir una tasa subperiódica de 60 días igual a 1,5677%. Y en la alternativa 2, partimos del mismo capital, un peso, y a una tasa de 105 días, tasa subperiódica, y el rendimiento va a ser del 2,4178%. Ahora, si yo les pregunto cuál de las dos operaciones es más rentable, allí necesitamos hacer un cálculo adicional, porque no podemos a simple vista saber cuál de las dos operaciones es más rentable. Para saber cuál de las dos operaciones es la más rentable, tenemos que recurrir a la equivalencia de tasa. Por ejemplo, sacar una tasa equivalente a la tasa de 105 días, pero para un periodo de 60 días. De esa forma, vamos a poder comparar la tasa de 60 días de la alternativa 1 con la tasa de 60 días de la alternativa 2 y ver cuál de las dos operaciones es más rentable. Así, si yo obtengo la tasa de 60 días equivalente a la de 105 días, tenemos que esa tasa es del 1,375%, cuando la tasa efectiva de la alternativa 1 es del 1,5677. En conclusión, allí sí podemos determinar cuál es la operación más conveniente, la de mayor tasa efectiva, es decir, la alternativa 1. Muchas gracias por su participación. Buenas tardes.